Hola a todos, este es el capítulo 17 de la serie de videos Crystal Clear Electronics, llamado PWM con microcontrolador, escrito por André Sestay. Por favor, conozcan al ponente principal de hoy, Szabolcs Berib, profesor asistente en la Universidad de Tecnología de Budapest. Él se especializa en electrónica de potencia, que está estrechamente relacionada con PWM, pero hablaremos más de eso más adelante. Hola, a mi lado está Dania Pivko, una estudiante de cuarto año de Ingeniería Eléctrica, también en la Universidad de Tecnología de Budapest. La tesis de PI trata sobre la aplicación y prueba de microcontroladores, así que el tema de este capítulo no es nuevo para él. Antes de comenzar, me gustaría añadir un consejo personal al currículo. Los animo a todos a ser curiosos además de practicar. Lo que quiero decir con eso es que intenten cosas nuevas, el currículo te proporciona herramientas, y tus habilidades electrónicas se desarrollan a través de la práctica. Así que eventualmente podrás lograr cosas que ni siquiera están en este currículo. De todos modos, mira, Dania, he traído algo conmigo. ¿Qué crees que es? Dios mío. Bueno, puedo ver diodos, bobinas, capacitores e incluso un transformador más grande y un disipador de calor. El refrigerador. Así que, Si adivinara, diría que es una fuente de alimentación. ¿diste en el clavo? Es una fuente de alimentación. Cuando estaba en la escuela secundaria y obtuve mi licencia de conducir, un viejo amigo de la familia me regaló mi primer coche, un Renault 4. Ya tenía 20 años. No tenía reproductor de música, pero a mí me encantaba la música. En la escuela secundaria, construí todo tipo de electrónica en mi taller, típicamente algún tipo de amplificador de audio para guitarras y algunos dispositivos musicales simples, así que decidí hacer algo para mi coche. Esta fuente de alimentación alimenta el subwoofer. Desafortunadamente, el voltaje de la batería de 12V no era suficiente para obtener la potencia requerida, así que utilicé esta fuente de alimentación para... Puedo adivinar cómo, pero ¿decirles ellos cómo se relaciona esto con nuestro tema de hoy? Esta fuente es conmutada, donde tiene MOSFETs controlados por PWM de un CI analógico. El CI está en esta placa. Fue mi primer encuentro con PWM en electrónica, y desde entonces he estado trabajando con fuentes de alimentación similares. También enseño el funcionamiento y control de varias fuentes de alimentación en la universidad. ¿Vas a darnos una conferencia universitaria ahora? No, podrías hacer eso, pero sugiero que empecemos desde lo básico y veamos cómo hacer una señal PWM con un microcontrolador. Entonces, ¿continuaremos en la universidad? En los capítulos anteriores, hemos aprendido sobre la esencia del PWM. Cambiamos entre dos valores de voltaje, manteniendo constante el periodo total. Si aumentamos la proporción del tiempo encendido con respecto al periodo, el LED se iluminó más brillante y el motor giró más rápido. En la práctica, al variar la proporción de las dos duraciones, logramos influir en el voltaje promedio. Esta proporción se llama ciclo de trabajo. Las iniciales PWM significan modulación por ancho de pulso. Circunferencia de la esfera. En húngaro, esto se llama modulación por ancho de impulso. El nombre de esta modulación es... El nombre se refiere al hecho de que el valor de voltaje promedio de una forma de onda cuadrada es proporcional al ciclo de trabajo, lo cual, que es lo más importante. es proporcional a la duración del tiempo encendido. Y la modulación significa que si cambias el ancho del pulso, que es el tiempo encendido, el voltaje promedio cambia. Esta característica es importante en dos casos. Aseguradoras de edad mínima calientes y digitales. Primero, si quisiéramos crear una señal analógica en un sistema puramente digital, por ejemplo, con un microcontrolador, y también si quisiéramos controlar señales de alta potencia, como en el control de motores o fuentes de alimentación. A la luz de lo anterior, no es sorprendente que la mayoría de los microcontroladores incluyan un periférico PWM. Es una unidad de hardware dentro del microcontrolador, basada en un circuito de temporizador contador digital, diseñado específicamente para generar señales PWM. Si lo simplificamos un poco, todo lo que necesitamos hacer es establecer la frecuencia y el ciclo de trabajo, y la señal PWM aparece mágicamente en un pin del microcontrolador.
Este pin incluso puede controlar un LED o un elemento de conmutación, como un MOSFET, directamente. Es importante señalar que después de que se establecen estos valores, la generación de las señales PWM ocurre de manera independiente de la CPU, así que no le quita tiempo valioso al procesador de otras tareas. Pero hablaremos de esto más tarde. ¿Y por qué queremos obligar al microcontrolador a generar la señal PWM? ¿Por qué no aplicar el ya conocido circuito integrado 555 timer? Una gran idea. No necesariamente necesitas un microcontrolador para controlar la fuente de alimentación. En su lugar, puedes usar un circuito integrado que sea similar al 555 timer, como hice en mi fuente de alimentación. En cinta chica y desaparece cada uno a Microbacilli Hosna. Sin embargo, usar un microcontrolador ofrece varias ventajas. Por ejemplo, puedes cambiar fácilmente la funcionalidad de la fuente de alimentación con una actualización de software. Por otro lado, si estás usando un circuito integrado de control analógico, tendrías que reemplazar los componentes con un soldador para hacer cualquier cambio. Un microcontrolador permite cambiar la funcionalidad de la fuente sin soldador, te permite incorporar funciones modernas como una lámpara RGB controlada por Wi-Fi. Veamos lo que puede hacer un controlador PWM, también conocido como un periférico. Un controlador PWM generalmente puede realizar las siguientes funciones. Siempre debe permitir la configuración de la frecuencia PWM, es decir, el periodo PWM y el ciclo de trabajo. Generalmente es posible generar una interrupción al final de cada periodo. Hablaremos de las interrupciones con más detalle en otro video más adelante. Puedes generar interrupciones no solo al final del periodo PWM, sino también en varios eventos internos en el periférico. Por ejemplo, cuando el estado lógico de la señal PWM de salida cambia, es decir, en los flancos de subida o bajada. En el caso del tipo de dispositivo, elegir. Para la mayoría de los tipos, podemos elegir en qué pin del microcontrolador será accesible la señal creada. O, cuando el contador interno alcanza el umbral, debería ocurrir un flanco de subida o bajada en la salida. A veces, un módulo PWM permite el control de varias salidas PWM, que pueden tener diferentes ciclos de trabajo. Generalmente es posible ajustar el tiempo de estas salidas en relación unas con otras, es decir, encenderlas o apagarlas simultáneamente, o hacer que operen en direcciones opuestas. También es común que un microcontrolador. Es común que los microcontroladores tengan múltiples periféricos PWM independientes, que pueden ser sincronizados, permitiendo que sus contadores cuenten simultáneamente. Una característica adicional útil de los periféricos PWM es que su operación puede ser modificada por otras señales de salida. Por ejemplo, una señal de error externa puede bloquear la operación de las salidas PWM, protegiendo los circuitos fuera del microcontrolador de daños. Sí, tiene varias características, pero no te asustes. La hoja de datos de cada microcontrolador contiene una descripción detallada del periférico PWM y sus funciones. Así que no necesitas saberlos de memoria. Así es, los enumeré solo para escucharlo una vez. Así que podrías recordar más tarde si necesitas una de las características y los detalles están en la hoja de datos. Veamos algunos ejemplos de qué tipo de tareas podemos implementar con una unidad PWM de microcontrolador. Probablemente la aplicación más simple es cuando no cambiamos el ciclo de trabajo de la señal, sino que alteramos la frecuencia. Esto puede ser útil si queremos producir un sonido con tonos variables. Otro modo de mensaje típico es cuando. Otro modo es generar una señal PWM de frecuencia fija con el ciclo de trabajo establecido en el programa. Podemos usar esto para regular continuamente motores o el brillo de un LED. Y después de filtrar, también podemos crear un voltaje analógico. También discutimos la densidad analógica. Quizás el modo de operación más complejo sea generar una señal PWM, con un ciclo de trabajo que varía de ciclo a ciclo. Esto se puede lograr ejecutando algunas instrucciones al comienzo de cada periodo PWM, que calculan el ciclo de trabajo requerido y configuran los registros apropiados en el periférico PWM. Para hacer esto, necesitamos usar interrupciones, que, como dije, se discutirán en un video posterior. Este modo se puede usar para lograr una regulación rápida. Se utiliza principalmente para controlar motores y fuentes de alimentación conmutadas.
Por supuesto, la unidad PWM se puede usar de varias maneras diferentes también, y esto depende solo de la imaginación del programador. Sí, esta fue solo una parte muy breve de para qué se puede usar el PWM. Pero ahora hemos llegado al final del video. A continuación, aprenderemos sobre los periféricos PWM en nuestro microcontrolador ATmega. Nos vemos allí. ¡Adiós!